Buen día, presidente. Buen día. Si Bildu hubiese hecho como Esquerra con el decreto de las medidas anticrisis, hoy los ciudadanos pagarían el combustible más caro y habría menos familias con acceso al bono social, por poner dos ejemplos. ¿Qué culpa tienen ellos, qué culpa tienen los ciudadanos de que les hayan espiado a ustedes? Los ciudadanos no tienen ninguna culpa de tener un gobierno en España que no está respondiendo al mayor escándalo de espionaje de las últimas décadas con el nivel y con el compromiso que se requiere de cualquier gobierno democrático. Estamos ante un escándalo de espionaje masivo y la respuesta que estamos teniendo del gobierno en un primer momento fue de que no sabían nada y finalmente la respuesta fue que la ministra de Defensa admitió implícitamente este espionaje y lo justificó por independentistas. Por lo tanto, sí, los ciudadanos no tienen ninguna culpa de tener un gobierno que no está actuando como actuaría cualquier gobierno democrático ante una crisis de esta magnitud. Pero a Bildu también les han espiado y su portavoz, Merche Aizpurua, afirmó que su voto favorable era por responsabilidad hacia los ciudadanos. Yo respeto el proceso de decisión de Bildu, es un partido con el que colaboramos frecuentemente. En este caso ellos han tomado una decisión diferente a la nuestra respecto a la orientación de su voto, pero aquí la pregunta es, ¿Esquerra Republicana es lo suficientemente buena para que se le exija un voto favorable a un decreto del gobierno y es lo suficientemente mala para ser espiada? Aquí quien no ha respondido adecuadamente es el gobierno y es quien tiene toda la responsabilidad sobre lo que está ocurriendo y que tendría toda la responsabilidad en caso de que no se hubiera aprobado el Real Decreto de Medidas contra la Guerra. Si no se hubiese aprobado, sería culpa del gobierno, no de Esquerra. De un gobierno que no está respondiendo con el mínimo exigible a un gobierno democrático ante un escándalo de estas características. ¿Sabían ya que Bildu apoyaría las medidas cuando ustedes anunciaron su voto en contra? No. ¿No lo pactaron? No. ¿Se siente cómodo un presidente de izquierdas, usted se define como una persona de izquierdas, viendo cómo su partido vota en contra de la reforma laboral o de estas medidas que a quien más beneficia, en principio, es también a quien menos tiene? Lo que está muy incómodo un presidente de izquierdas es ante un gobierno que cuando está en cuestión los derechos civiles y políticos más fundamentales no actúa adecuadamente, defendiendo a las instituciones afectadas, a los ciudadanos que hemos visto vulnerado nuestra intimidad y que somos representantes de la ciudadanía y por lo tanto sí, el presidente de la Generalitat está incómodo con la actitud del gobierno español. ¿Cuándo es la última vez que ha hablado con Pedro Sánchez? Pues ya hace bastante tiempo, hemos intercambiado algunos mensajes la semana pasada, pero aún estamos esperando unas explicaciones convincentes por parte del presidente del gobierno. ¿Quedaron o se insinuó que se verían? No sé si tienen fecha prevista. No, no hay un calendario previsto de un encuentro, en todo caso creo que es necesario que se den explicaciones al máximo nivel político. En esos mensajes no le aclaró nada, ni cuando estuvo aquí el ministro Bolaños no les aclaró nada. Lo que se nos explicó es lo que explicó la consejera Vilagrá en la rueda de prensa posterior, que se aduce que el gobierno desconocía, después hemos visto a la ministra de Defensa defendiendo con toda la pasión el espionaje masivo a las instituciones de Cataluña, no solo al independentismo, a las instituciones de Cataluña, cuando se espía a los últimos 4 presidents de la Generalitat de Cataluña, los 2 últimos presidents del Parlament, aquí hay un problema con las instituciones de Cataluña, no es un espionaje solo a personas que estamos vinculadas al independentismo político y que se nos explique que será pues una investigación interna por parte de los mismos que son sospechosos de haberse infiltrado en nuestra intimidad y saber todo de nuestra vida por un puro objetivo de dañarnos políticamente. Una investigación interna que debe ser supervisada por un Centro Nacional de Inteligencia que depende de una ministra de Defensa que defiende el espionaje político, simplemente por nuestra ideología, por nuestro compromiso político para conseguir la independencia de Cataluña de forma democrática y con todo el amparo legal.
Por lo tanto, ante estas medidas insuficientes, como lo es la activación de la Comisión de Secretos Oficiales, que los diputados que han participado en el pasado saben que el nivel de profundidad en el que se entra es absolutamente mínimo, es solo superficial, es absolutamente insuficiente las medidas que han adoptado por parte del Gobierno. Pero lo peor no es solo la explicación de lo que se hizo en el pasado, sino la gestión que se ha hecho hasta el momento. En un primer momento, el Gobierno no daba ningún tipo de importancia a que hubiera un espionaje masivo, como si fuéramos ciudadanos de segunda. Después, no se puede decir nada, al amparo de la Ley de Secretos Oficiales. Y finalmente, vemos dos discursos diferentes en el Gobierno, el ministro de Presidencia diciendo que se tienen que restaurar los afectos entre los dos gobiernos, la confianza, y la ministra de Defensa bombardeando los mínimos puentes que quedaban. Pero, ¿usted cree que el Gobierno que ha indultado a los presos del Procés, que les ha pedido apoyo en los presupuestos, que les consideraba un socio prioritario, mientras sucedía todo esto, daba órdenes de espiarles? Yo esto no lo sé, por esto exijo una investigación, pero una investigación no por parte del CNI interna y que quede toda pues sin desarrollarse al amparo de una ley de secretos oficiales franquista, una ley del año 68, es la que sirve para amparar hoy a la ministra de Defensa para no dar explicaciones ante los representantes de la ciudadanía. Por lo tanto, yo no sé si el Gobierno ordenó estas investigaciones, si lo sabía o no. Por lo tanto, por esto es imprescindible que se lleve a cabo una investigación. Sí, es sorprendente que se lleve a cabo un espionaje contra ciudadanos por el simple hecho de defender la independencia de Cataluña. ¿Ustedes no se lo han preguntado cuando vino el ministro Bolaños, cuando su gente en Madrid habla con gente del PSOE o del Gobierno? ¿No lo han preguntado? Y la respuesta es una evasiva. Presidente, si se les espió con autorización judicial, ¿significaría que es legal? ¿Eso cambiaría las cosas? Desde mi punto de vista, no, porque quiero recordar que el CNI no actúa como policía judicial. La autorización judicial que puede recibir el CNI es para poder recabar información, para poder después ser aportada al Gobierno para que tome decisiones. En este caso, una autorización judicial para recabar información en el momento en que estamos negociando la investidura de Pedro Sánchez. ¿Es posible pensar que hay una autorización judicial masiva a 65 personas? Una autorización judicial que no solo afecta a las comunicaciones, sino que en el móvil tenemos toda nuestra vida. Hay alguien que ha tenido acceso a las fotos de nuestros hijos, ha tenido acceso a las aplicaciones de nuestras cuentas bancarias, ha tenido acceso a los mensajes personales y también a toda nuestra actividad política que esté en nuestro teléfono móvil, de conversaciones con otros agentes políticos, institucionales, sociedad civil, periodistas. Esta información es relevante y relevante desde el punto de vista criminal para ser sustraída contra nuestra voluntad. Todos los estados espían. ¿Todos los estados espían a la oposición política? Cuando en Europa se ha conocido casos de espionaje contra la oposición política o la sociedad civil, se ha abierto una comisión de investigación en el Parlamento Europeo. De este mismo software, Pegasus, los dos estados se llaman Polonia y Hungría y votaron a favor de esta investigación. Por cierto, también destapada por Citizen Lab, votaron a favor los eurodiputados del PSOE y del Partido Popular. Citizen Lab es fiable para que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento Europeo en caso de espionaje en Polonia y Hungría, pero no lo es para que se constituya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados al espionaje que hemos sufrido los independentistas. ¿Le consta que uno de los investigadores de este centro, Citizen Lab, Elías Campo, fuese también uno de los cerebros informáticos de Tsunami Democratic? No, no me consta porque desconozco los llamados cerebros que puede haber detrás de la movilización que protagonizó Tsunami Democratic. En todo caso, hemos visto publicadas unas informaciones que forman parte, supuestamente,
por lo que se explica, de una investigación que está bajo secreto de sumario. Por lo tanto, le doy una credibilidad realmente pues, parcial a estas informaciones publicadas. ¿Y cree que si fuese así podría estar bajo sospecha el trabajo de este centro canadiense? No está bajo sospecha en el caso de Polonia y Hungría. ¿Por qué lo debería estar en el caso de España? Por cierto, ¿usted conoce a Elías Campo? No. Nunca he hablado con él tampoco. No lo conozco, no lo he tratado nunca. ¿Los partidos independentistas se coordinaron con el New Yorker y con Citizen Lab para la publicación de la información sobre el espionaje a estas 65 personas? No, New Yorker tiene pues sus criterios editoriales y su calendario de publicación. Ahí sería, de hecho, muy poco profesional, ¿no?, que un medio de comunicación se coordinara con unas fuerzas políticas para publicar determinadas noticias en un momento determinado, ¿no? Yo creo que la profesionalidad y el prestigio de New York está fuera de toda duda. O sea, ¿y ustedes sabían cuándo se publicaría? Sabíamos que había una publicación cercana de esta noticia, sí. El gobierno ha anunciado que emprenderá acciones legales. ¿Contra quién? Bueno, en estos momentos estamos estudiando las posibilidades que hay. Cuando estás actuando contra un espionaje, pues realmente es complejo todo el proceso judicial, y a la vista está cuál es la situación de la denuncia que presentaron Roger Torrent y Ernest Maragall en el verano de 2020. Por lo tanto, siendo conscientes de esta complejidad, estamos estudiando pues, qué vías judiciales se podrían abrir para precisamente poder llegar al fondo del asunto. Queremos hacerlo con todas las garantías y queremos hacerlo con realmente las mayores posibilidades de éxito. En ese momento se intentó ir contra el exdirector del CNI, el señor Sanz Roldán, y el juez no lo aceptó. ¿Eso les sirve para pensar que esta vez no podrán ir también contra el CNI? Nosotros vamos a llegar hasta el final. Vamos a utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance de defensa legal, porque se han vulnerado los derechos más básicos y que deberían estar protegidos. Aquí, otra de las sorpresas es que cuando se hace público que ha existido este espionaje masivo, la Fiscalía General del Estado, que pues, es tan prolífica en otros casos de defensa de los derechos fundamentales, no ha dicho nada y ni se está ni se le espera. ¿Y a qué atribuye ese silencio? Tienen que responderlos ellos, no puedo hablar en nombre de la Fiscalía, pero realmente sorprendente. ¿Pero cree que es porque responde a una instrucción política del gobierno? Esto tiene que explicarlo la Fiscalía. Por cierto, usted es una de las personas espiadas, como ha dicho. ¿Tiene previsto llevar su caso particular a la justicia? Sí, lo haré. Estamos trabajando con los equipos jurídicos, como decía antes, para poderlo llevar bien preparado, con el mayor número de garantías de que el procedimiento pueda seguir adelante, sabiendo que estamos ante un caso de espionaje en el que pues, hay mucho interés por parte de los posibles responsables de intentar no dar explicaciones, y por lo tanto debemos ir muy preparados. Por lo tanto, de momento no saben contra quién van a ir las querellas. Estamos trabajando para que se puedan presentar en las próximas semanas. Habla de ir hasta el final desde el punto de vista judicial. Vamos a hablar de las consecuencias políticas. ¿El gobierno de Sánchez debe esperar un no de Esquerra a toda la agenda legislativa, las leyes que hay a partir de ahora, hasta que no haya una comisión de investigación o alguna dimisión por el caso? Un gobierno puede esperar mantener una relación de apoyo parlamentario a buena parte de las medidas legislativas cuando se ha espiado a esta fuerza política, se ha espiado a sus principales dirigentes y no se actúa con toda la contundencia. Repito, somos lo suficientemente buenos para votar las leyes del gobierno y somos tan malos a la vez que se debe permitir un espionaje masivo contra nosotros y que este espionaje masivo no tenga ningún tipo de consecuencia, no haya ninguna voluntad de esclarecer lo que ha pasado. ¿Quién ordenó este espionaje? ¿Quién lo sabía? ¿A cuántas personas? ¿Con qué objetivos? ¿Y qué se ha hecho de esta información?
No me lo ha aclarado. ¿El gobierno puede irse olvidando de que Esquerra le vote a partir de ahora las leyes o decretos, lo que hayan? La estabilidad parlamentaria, que en buena parte de los casos, porque tampoco no ha sido en todas las ocasiones, porque hay diferencias con el gobierno del Partido Socialista en algunos ámbitos, esta estabilidad parlamentaria pues es muy difícil que pueda continuar si no hay una asunción de responsabilidades. ¿Solo le vale la dimisión de Margarita Robles? Lo que es más importante aquí es la asunción de responsabilidades y que se lleve a cabo una investigación con todas las garantías. Y esto es una comisión de investigación, entre otras, una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. A partir de aquí, yo creo que Margarita Robles ha demostrado su incapacidad de gestionar una situación de este tipo. Que en sede parlamentaria, en la parte de control al gobierno, justifique que cómo no se nos va a espiar a los independentistas por parte del Estado, del que nos queremos separar. Se nos espía por el hecho de defender la independencia de Cataluña. Entonces, ser independentista automáticamente ya implica que debes ver tu privacidad, tus derechos fundamentales vulnerados por el Estado. No hay ningún límite por parte del CNI, lo que diferencia en la aplicación de la ley, lo que diferencia en la aplicación de medidas que pues afectan a los derechos civiles y a los derechos fundamentales de los individuos. Lo que diferencia una democracia de una dictadura es que hay límites en una democracia y están sometidos al control de la ley. Entonces, sin límites, lo que nos vino a decir la ministra de Defensa fue eso: porque son independentistas, los vamos a espiar. Entonces, ¿España no es una democracia? España tiene déficits democráticos importantes. No se ha visto en ningún Estado democrático un caso de espionaje de estas características. Los demócratas de España deberían ser los primeros interesados en aclarar estos hechos y ir hasta el final. La reputación de España está dañada por este caso. Una última por mi parte. ¿Esquerra está dispuesta a dejar caer al gobierno si no se crea esa comisión o si no hay esa asunción de responsabilidades? Que me ha parecido entender que quiere que sea la ministra y no sé si contempla que pudiese ser otra persona. La pregunta es para el gobierno. El gobierno, ¿hasta qué punto quiere llegar en no asumir responsabilidades y no ofrecer todas las explicaciones? Es indiferente para ellos que hayamos sido espiados a los últimos 4 presidentes de la Generalitat de Cataluña. Aunque no hubiéramos dado apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, no nos merecemos, no se merece la ciudadanía que ante un caso tan grave no se vaya hasta el final. No hay una autoexigencia mínima, que creo que es absolutamente imprescindible por parte del gobierno ante este caso. Es absolutamente insuficiente a las medidas que se han tomado hasta el momento. Todo el rato habla del CNI, pero ¿cree que puede haber pasado de que haya operadores en los servicios secretos que vayan por libre o descontrolados? Aún peor me lo pone. No hay control sobre agentes de los servicios de inteligencia, a partir de su pregunta. No hay control sobre gente que tiene acceso a los instrumentos del Estado y que los utiliza de forma no correcta, de forma incorrecta, que los utiliza no para defender los intereses del Estado, sino que los utiliza para ir contra la ciudadanía. Nos están diciendo que los derechos fundamentales son incompatibles con la unidad de España. Esto es lo que nos están diciendo. Presidente, conociendo hoy los casos de espionaje y los casos de Pegasus, ¿usted se arrepiente de algunas de las decisiones que ha tomado y de algunos de los apoyos parlamentarios que ha dado, de los apoyos incluso para la investidura que ha dado al gobierno? No. Creo que es imprescindible que el proceso de negociación que iba aparejado a la investidura de Pedro Sánchez es imprescindible que pueda continuar, pero esto necesita de unas condiciones mínimas. Y cuando hay la constatación de este espionaje,
precisamente, bueno, en primer lugar, por una cuestión de derechos fundamentales, después, porque un Estado, unas instituciones democráticas deben proteger a la ciudadanía ante un abuso de estas características. Pero en tercer lugar, se ha iniciado un proceso de negociación complejo, difícil, ya de por sí, en el que sabemos que el Partido Socialista pues venía arrastrando los pies, pero precisamente porque es importante la resolución del conflicto político, porque es importante que se pueda avanzar en este proceso de negociación, también por esta razón deben aclararse todos estos hechos. No me arrepiento de las decisiones políticas que hemos tomado porque han sido en base a defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Siempre han asegurado que la mesa de diálogo era una vía para resolver el conflicto político. Ahora de repente aparece un síntoma de este conflicto político y la pausa. ¿En qué sentido tiene esto? No, nosotros lo que decimos es que debemos restaurar las condiciones mínimas de confianza para que se puedan llevar a acuerdos. Eso es exactamente lo que yo he dicho y lo que ha dicho también la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, el proceso de negociación debe continuar, pero para que continúe es imprescindible que se restaure una mínima confianza y se den las condiciones para poder negociar. Negociar cuando has sido espiado no invita a la confianza mínima necesaria para poder avanzar en acuerdos. Si el gobierno no hace la comisión de investigación que ustedes piden o no da ninguna explicación, ¿están dispuestos a dejar en pausa la mesa de negociación, la mesa de diálogo, hasta sin edie? Nosotros no nos vamos a levantar nunca de la mesa, pero es imprescindible, si queremos que realmente avance, que se den las condiciones. Y estas condiciones ahora mismo no dependen del Govern de la Generalitat de Cataluña, dependen del gobierno español. Son ellos que deben tomar las decisiones de realmente que se pueda producir una investigación real, no una investigación interna del CNI, que pueda haber una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y que se depuren responsabilidades. Entiendo entonces que sí, es decir, que es previo, que le reclaman al gobierno que haga esta investigación, se dice, real, antes de volver a sentar la mesa. Lo que estoy diciendo es, para que la mesa tenga resultados, pueda avanzar, debe haber un mínimo de confianza, que ante el caso de espionaje que se ha desvelado y la gestión que está haciendo del mismo el gobierno, esta confianza es prácticamente inexistente. Por lo tanto, es su responsabilidad restaurar esta confianza y en parte se restaura con medidas claras de transparencia y de asunción de responsabilidades. Si no, por mucha voluntad que tengamos desde el Govern de Cataluña, será muy difícil tener las condiciones para avanzar. ¿Por qué dejar en pausa la mesa de diálogo? ¿Por qué ponerle estas condiciones a la mesa de diálogo para mantener otras negociaciones, como los Juegos Olímpicos, las subcomisiones? Hay cuestiones sectoriales que pueden continuar trabajando y que no se basan en una confianza política intensa como lo que requiere pues todos los compromisos que conlleva iniciar una negociación política para resolver el conflicto entre Cataluña y España. No está muy claro dónde ponen el límite. Es evidente que en la mesa de diálogo, en la mesa de negociación, sí lo ponen. Está claro también que en la comisión bilateral, también han dicho que es la comisión bilateral, tampoco la reunirían, pero no en cambio a subcomisiones, todo lo que son ámbitos sectoriales, tampoco está claro en el ámbito parlamentario que dónde sí está el límite y dónde no. No sé muy bien dónde marcan el límite entre lo que se puede y no negociar. El gobierno es imprescindible que se comprometa con la transparencia y con asumir responsabilidades. A partir de aquí, la interlocución entre dos administraciones, entre dos gobiernos, es continua y es en muchos ámbitos. En ámbitos técnicos, en ámbitos sectoriales. En estos ámbitos vamos a continuar trabajando, pero no tienen una significación política sobre la relación básica entre Cataluña y España. Para que se pueda avanzar en la resolución del conflicto político, es imprescindible que podamos negociar pues, con las mínimas garantías de que no estamos siendo espiados, sino que estamos negociando. Y no es responsabilidad del Gobierno de Cataluña, es responsabilidad del Gobierno de España. El Gobierno de España sabe también que la apertura de este proceso de negociación es una señal de su compromiso para resolver este conflicto político. Hoy este compromiso está en duda. Es una duda absolutamente razonable, porque si hay un caso de espionaje, no se va hasta el final
y no se dan garantías, no se ofrecen garantías de que esto no va a volver a pasar en un futuro o no está pasando ahora, pues evidentemente es muy difícil poder decir que los acuerdos serán acuerdos sólidos en la mesa, la expectativa de llegar a acuerdos será una expectativa razonable. Entonces es imprescindible que se restauren las condiciones de confianza. Eso de que no se dan las condiciones para sentar la mesa no es muy similar a lo que decía exactamente Junts hace unos meses para no sentarse en la mesa. Es decir, pausar ahora la mesa de diálogo no es darle a posteriori la razón a Junts. Creo que entre medio hay una revelación de un espionaje masivo que evidentemente hace que la negociación, el proceso de negociación debe entrar en el futuro en un nuevo paradigma, es decir, no estamos igual ahora que hace 3 meses. ¿Ustedes retrasaron alguna convocatoria de la mesa que les pedía el gobierno, sabiendo que iba a aparecer el caso de espionaje? Nosotros estábamos en conversaciones con el gobierno y decimos que la convocatoria se haría cuando hubieran acuerdos. Por lo tanto, hasta que no hayan acuerdos, una convocatoria pública no se va a llevar a cabo. Ahora es preciso que, aparte de estos acuerdos, haya también una mínima restauración de la confianza entre las dos partes. La última vez que se reunió la mesa nos dijeron que los contactos serían discretos. ¿Usted puede garantizar que esos contactos discretos sean también paralizados? Los contactos discretos continuaron desde la última reunión de la mesa. En estos momentos hay la interlocución mínima con el gobierno, focalizada fundamentalmente, y diría que exclusivamente, en a poder aclarar lo que ha pasado y que se asuman responsabilidades. ¿Por qué no convoca a los partidos catalanes a un diálogo en Cataluña como le reclama constantemente el jefe de la oposición? Yo he aceptado esta propuesta, pero le he puesto una condición al jefe de la oposición, que me haga una propuesta de agenda de temas que se deban tratar. Y no tengo una propuesta encima de la mesa, para garantizar que realmente sea un espacio útil. Por lo tanto, en base a unos temas, podemos establecer un diálogo entre fuerzas políticas, no tengo ningún problema. Lo hemos hecho en relación a los efectos de la pandemia, lo hemos hecho en relación a las consecuencias de la guerra de Ucrania, he reunido 2 veces al conjunto de grupos parlamentarios, excepto a Vox, y por lo tanto no tengo ningún problema de hacerlo en un marco más amplio, pero con una agenda de temas. Esta fue mi respuesta, que trasladé en su momento al jefe de la oposición. No hay, por su parte, una propuesta de temas concretos, y por lo tanto lo que no podemos hacer es iniciar un diálogo amplio entre partidos que sirva para ser un nuevo campo de batalla y no un espacio para encontrar soluciones y acuerdos. ¿Cree que la ciudadanía de Cataluña nos ha dado una gran diferencia, un gran cambio en las políticas del gobierno? Yo creo que han visto que hay un gobierno que ha sacado adelante unos presupuestos que son claramente mejores para la ciudadanía, en el ámbito social, clarísimamente, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, y que hay una clara voluntad de fortalecer la economía productiva de Cataluña. Por lo tanto, hay un gobierno que después de la pandemia, después también de la parálisis institucional provocada, ¿no?, por el anuncio de unas elecciones que se retrasó durante unos meses, está trabajando y todas las propuestas que lleva al Parlament van saliendo adelante. La más significativa, los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. ¿Tiene previsto someterse a la cuestión de confianza de mitad de mandato que pactó con la CUP? Esta cuestión de confianza iba relacionada a que durante 2 años hubiera el mínimo apoyo parlamentario, y un apoyo parlamentario mínimo para un gobierno es la ley de presupuestos, ¿no? Por lo tanto, de hecho, la cuestión de confianza ya fueron los presupuestos del año 2022, en los que la CUP decidió, pese que estuvimos negociando con ellos durante muchas semanas, pues no moverse de un voto en contra. Por lo tanto, no tiene ningún sentido llevar a cabo una cuestión de confianza, porque la confianza por parte de la CUP ya se retiró, no aprobando los presupuestos de 2022. Y pese a eso, ustedes siempre hablan de la CUP como un socio prioritario y a veces por delante de los comuns. ¿Por qué? Nuestra voluntad es recuperar los acuerdos con la CUP, evidentemente, porque hay muchos aspectos que compartimos, y también nuestra voluntad es poder ampliar el espacio de acuerdos. Lo hemos hecho con los comuns en el ámbito de presupuestos, lo hemos hecho también en otras leyes, y por lo tanto nuestra voluntad es que la CUP vuelva a incorporarse mediante acuerdos a
les grandes votacions que el govern de Catalunya presenta al Parlament. La mitad de los catalanes no saben aún que usted es presidente, según los datos del último CEO. ¿Le preocupa esta encuesta? ¿Le parece que es una encuesta preocupante para usted mismo? Es un estímulo a seguir trabajando con mucho más ahínco. ¿Y a qué atribuye? Probablemente hay una parte de la sociedad catalana que su interés por la política ha disminuido. Es un nuevo gobierno también, y el 2021 fue la primera vez que me presenté a unas elecciones, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Lo importante es que la ciudadanía pues, mejora su valoración del gobierno, y en este sentido estoy convencido que va a seguir incrementándose esta valoración del gobierno de Cataluña por parte de la ciudadanía. Me hablaba de los proyectos que han llegado al Parlamento, del Gobierno. Aparte del Fondo Compensatorio de Riesgos y evidentemente los presupuestos, el Parlamento no ha aprobado leyes nuevas. Ha aprobado algunas reformas, pero no ha aprobado leyes nuevas durante este año. ¿Está satisfecho con este balance? Bueno, la aprobación de una ley por parte del Parlamento requiere de su tiempo. Un ejemplo es la propia ley de la ciencia, que, como ya se había tramitado internamente en el gobierno anterior, pues con pocas adaptaciones se entró en el Parlamento hace unos meses. En estos momentos el gobierno está trabajando en proyectos legislativos que trabaja el mismo gobierno y que requiere de un tiempo y que en los próximos meses van a ver su entrada en el Parlamento, desde la ley de comunicación audiovisual, la ley de función pública, leyes en el ámbito sanitario, leyes en el ámbito cultural, y por lo tanto la agenda legislativa, especialmente a partir del segundo año de legislatura, va a verse incrementada notablemente. No sé si está satisfecho con lo que se ha hecho hasta ahora. Creo que vamos siguiendo los ritmos que estaban previstos en el plan de gobierno y en el plan normativo. Casi el 30% de la población de Cataluña vive en la exclusión social. La media española está bastante por debajo, con un 23%. ¿Qué está haciendo el gobierno para intentar que esa cifra se rebaje? Pues estamos siguiendo aplicando la renta garantida de la ciudadanía y aplicando medidas que son imprescindibles para atajar esta desigualdad desde el inicio de la vida. Por lo tanto, por ejemplo, la gratuidad del I2, de la escuela infantil de los 2 años. Es un primer paso imprescindible para llegar a la gratuidad del 0,3 a lo largo de esta legislatura, que es el objetivo que me marqué en el debate de investidura. Es una de las medidas que generan más oportunidades a medio y a largo plazo. Cada año que avanzamos la escolarización de los niños de Cataluña, y que se puede llegar al máximo de ellos sin condiciones económicas familiares, ¿no? Sin depender del nivel de ingresos de la familia, todo avance en este sentido será extremadamente positivo. Por lo tanto, esta es una muestra clara. Pero también, y siguiendo en el ámbito educativo, el hecho de poder avanzar una semana al inicio de curso escolar, claramente pues, hace que la desconexión de verano sea menor, especialmente los alumnos de familias que están en este 30%, pues podrán llegar antes a los servicios educativos, que también son de apoyo en muchos otros ámbitos, también en algunos casos los más extremos alimentarios. Por lo tanto, estas son, por ejemplo, 2 medidas en lo que hace referencia a la pobreza infantil. Y después, en el ámbito de vivienda, que es uno de los más que más nos preocupan, la apuesta clara, de hecho, por la vivienda social. Las políticas de vivienda han doblado su presupuesto en este 2022, es el mejor ejemplo de ello. Es fundamental que continúen y que continúen con mucha más fuerza. Me hablaba mucho del ámbito educativo y este gobierno tiene a los profesores en pie de guerra. 5 días de huelga y ahora, cuando se intentaban retomar las conversaciones, han vuelto a romperse porque los sindicatos no han aceptado la propuesta del gobierno. Le pregunto directamente, ¿qué ha hecho mal este Ejecutivo para tener a los profesores en pie de guerra como ninguno otro hace muchísimos años? Seguramente hay cuestiones que se pueden mejorar, pero nuestra voluntad es llevar a cabo todas las transformaciones en el ámbito educativo también. Y quiero recordar que, por ejemplo, reclamaciones que han sido históricas en el ámbito educativo las estamos asumiendo este gobierno. La reducción de ratios,
vamos a empezar el curso próximo en P3 con un máximo de 20 alumnos por aula. Pudiéramos, ante una reducción de la natalidad, pudiéramos haber decidido mantener las ratios y por lo tanto reducir, ¿no?, el número de grupos. No, aprovechamos para estabilizar y pasar de 25 a 20 alumnos por aula ya desde el inicio del curso escolar, desde el inicio de la etapa educativa, y que esto irá continuando con los años. Este es un claro ejemplo. El fin de la financiación pública de las escuelas que segregan por sexo. También se ha implementado por parte de este Govern. Reclamaciones, por ejemplo, de los maestros sustitutos, que en algunos casos se les contrataba para hacer una sustitución de 1/3 de jornada. Pues pasamos a la mitad de jornada y por lo tanto también, aunque es una sustitución parcial, pues damos un poco más de unas mejores condiciones laborales a los trabajadores públicos. Por lo tanto, la transformación educativa está avanzando y va a continuar. Le pregunto por el malestar de los profesores y me responde con la transformación educativa, las medidas para transformar la educación. ¿Cree que los profesores están paralizando o están frenando o no les gusta esas transformaciones que el gobierno está implementando? Yo, para los docentes de Cataluña, solo tengo palabras de agradecimiento. Por esta razón hemos hecho una propuesta a las organizaciones sindicales que incorporaba prácticamente todas sus reclamaciones del ámbito de condiciones laborales y que lo que decíamos era que había unas que podían empezar este próximo curso, la reducción de 1 hora lectiva para los profesores de primaria, los maestros de primaria en este próximo curso, y para los profesores, el profesorado de secundaria a partir del curso 2023-2024, por una cuestión presupuestaria de límites y por una cuestión organizativa. Esta propuesta no fue aceptada, pero es que debemos tomar decisiones ya. Las plantillas deben configurarse ya para poder llegar a tiempo del inicio de curso y poder cumplir con lo que nos hemos comprometido, que es que en el mes de julio estarán todas las plantillas determinadas en cada centro. La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, está pendiente de que se acuerde la apertura de juicio oral por la presunta fragmentación de contratos cuando estaba frente de la institución de las Islas Catalanas. ¿En su opinión, Borràs debería dimitir cuando se confirme la fecha del juicio? Pues tendremos que mirar cuál es el contenido del auto de procesamiento, si finalmente es así. Y a partir de aquí, pues los grupos parlamentarios tendrán que valorar los contenidos de este auto de procesamiento para ver exactamente las razones que hay para poder llevar a la presidenta del Parlamento a juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El reglamento del Parlamento es taxativo. Cuando se abre juicio oral por casos de corrupción, el diputado debe dejar su escaño. ¿Cree que en el caso de Laura Borràs hay que hacer una excepción? En el caso del reglamento del Parlamento también dice que cuando puede haber algunas dudas sobre varios componentes de estos posibles delitos, se debe derivar a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Por lo tanto, no sabemos si estaremos en esta situación porque no conocemos el auto de procesamiento. La señora Borràs dice que ella es víctima de una persecución política. ¿Está de acuerdo? Yo creo que es muy diferente el caso del que se acusa a la presidenta del Parlamento de los casos de persecución política que hemos sufrido en Cataluña. No podemos equiparar la investigación, que desconozco si ha habido un abuso de la investigación, si se está extralimitando o no, no lo conozco, porque este auto de procesamiento no hemos tenido acceso. Es muy diferente esta cuestión de la gente que está siendo perseguida, acusada de organizar el 1 de octubre, de estar vinculada al referéndum de independencia o a las políticas de acción exterior de la Generalitat de Cataluña. La última, presidente. Cuando usted llegó al cargo, se propuso que hubiese menos peleas entre Esquerra y Junts. ¿Cree que lo ha conseguido? Probablemente hay un espacio político en Cataluña, que es el de Junts, que debe acabar de configurarse y de asentarse. Y también pues están en un debate interno que yo solo puedo hacer que respetar. Y espero que pues esta transición culmine pronto. Tienen su procedimiento interno, tienen un congreso en los próximos meses, pero creo que notablemente ha mejorado la coordinación interna dentro del Govern y
para todas las consejeras y consejeros de Junts, propuestos por Junts y propuestos por Esquerra Republicana, es decir, para todo el gobierno, solo tengo palabras de agradecimiento por su tarea.